Profesora, tenga muy buenas noches. En esta ocasión, junto a mi grupo, vamos a exponer sobre aspectos citológicos e histológicos del tracto urinario, afecciones benignas y malignas, y también vamos a hablar sobre el sistema de París para el reporte citológico urinario. Yes. Bueno, vamos a hablar en esta presentación sobre generalidades, funciones, aspectos citológicos, histología, vías urinarias, métodos de recolección, tipos de muestras para estudio citológico, procesamiento, tinciones de las extensiones, citología urinaria, y también vamos a hablar sobre células uroteliales, patologías, y como yo lo había mencionado, sobre el sistema de París para el reporte de citología urinaria. Bueno, ahora mi compañera Yasmín les va a hablar más sobre el tema. Del aparato urinario, que bueno, tenemos que decir acerca del aparato urinario que está compuesto por los dos riñones, que bueno, estos producen orina, los dos uréteres, que conducen la orina hasta un reservorio situado en la pelvis, la vejiga, que es el reservorio pelviano, que almacena temporalmente la orina, y la uretra, que comunica con el exterior y sirve para evacuar el contenido vesical. Asimismo, los riñones se sabe que producen la orina, que en un principio es un ultrafiltrado del plasma que luego las células renales modifican por reabsorción selectiva y secreción específica. Bueno, y la orina definitiva contiene agua y electrolitos, productos de desecho como urea, ácido úrico, creatinina y productos de la degradación de diversas sustancias. Bueno, tenemos aquí a los riñones, como generalidades se sabe que los riñones son un órgano retroperitoneal, tienen forma de habichuela, recibe, bueno, el aporte sanguíneo de la aorta mediante las arterias renales. También está rodeado por una cápsula fibrosa, que también esta cápsula se llama cápsula de Gerota. Los riñones son órganos muy vascularizados que reciben aproximadamente el 25% del volumen minuto cardíaco, que se viene a ser el volumen de sangre emitido en un minuto por el corazón. Las funciones son las siguientes. Bueno, tenemos como primer punto que la excreción de desechos metabólicos y sustancias extrañas. También regula el balance del agua y electrolitos, el volumen extracelular, la osmolaridad plasmática, la regulación de la resistencia vascular, bueno, también la regulación de la producción de eritrocitos, el balance ácido-base, la regulación de la producción de vitamina D y bueno, también tiene como función la gluconeogénesis. Tenemos la histología de las vías urinarias. Bueno, la orina fluye secuencialmente hacia un cáliz menor, un cáliz mayor y la pelvis renal, y abandona cada riñón a través del uréter, que la conduce hasta la vejiga, donde se almacena. Al final, la orina se elimina a través de la uretra. Toda la vía urinaria, excepto la uretra, tiene la siguiente organización, conformado por la mucosa, que está revestida por el epitelio de transición o también llamado urotelio, la muscular y la adventicia o también llamada serosa, que bueno, eso depende de la región en la que se ubique. Tenemos la histología de las vías urinarias. Como primer punto, bueno, sabemos que el urotelio o también llamado epitelio de transición, tapiza los cálices, pelvis renal, uréteres, vejiga y el segmento inicial de la uretra. Comienza en los cálices menores con dos capas celulares que aumenta hasta un 4 o 5 aparentes en el uréter o hasta 6 o más en la vejiga. Debajo de esta hay una lámina propia de tejido conjuntivo denso. Continuando, bueno, también está el músculo liso que, bueno, en el uréter y la uretra suelen haber dos capas de músculo liso que, como el primero sería la capa longitudinal interna, que esta describe una espiral laxa,
y la segunda capa que se llama capa longitudinal externa, que describe una espiral apretada. Bueno, vías urinarias, uréteres, vejiga, urinaria y uretra. El uréter, bueno, en su extremo distal se añade una capa muscular longitudinal externa. Aquí tenemos una histología que, bueno, señala las partes principales, que la capa mucosa, la capa adventicia. Acá tenemos una histología un poco más alejado, en el cual podemos apreciar el tejido adiposo, la túnica muscular, o también llamada capa externa, la túnica muscular, capa interna. Se puede visualizar, bueno, en el medio que sería la luz de conducto, el corión o lámina propia, la adventicia, bueno, también los filetes nerviosos que se encuentran en la parte exterior, las arterias, el epitelio, que es la capa superficial, y bueno, el epitelio capa basal, también las venillas, y bueno, por último, el tejido adiposo. También tenemos en este caso a la vejiga, que es el músculo, este músculo liso está organizado en tres capas, que es la longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Las tres capas están mal delimitadas y en conjunto forman una masa muscular plexiforme. Bueno, aquí podemos visualizar una histología alejada en lo que se puede apreciar la vejiga en mejores ángulos. Bueno, tenemos también la uretra, que es básicamente el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En ambos sexos se sabe que realiza la misma función, ¿no? En el caso de la uretra femenina, en la uretra femenina tenemos la porción intramural, que encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria, que esta tiene musculatura lisa circular, se encuentra dentro de la vejiga. También tenemos la porción pélvica, que se relaciona posteriormente con la vagina. Comparte con ella un mismo tabique, importante para la exploración diagnóstica. También tenemos la porción membranosa, que en esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria que nos permite controlar el reflejo de la micción. También tenemos la porción perineal, que bueno, esta desemboca la uretra de la vulva, perdón, en el meato uretral externo, en la papila uretral. Tenemos también la irrigación en arterias vesicales vaginales y pudentas, ramas de la ilíaca interna. Y en el caso de los varones, la uretra masculina, contamos con la porción intramural, que bueno, al igual que en la femenina, se encuentra en el esfínter uretral interno de contracción involuntaria, que tiene musculatura lisa circular. Esta se encuentra dentro de la vejiga. La porción prostática, que en el interior de esta porción encontramos el verum montarum, donde en su interior hallamos un utrículo prostático, que es el útero masculino atrofiado y que por tanto no es funcional, y a sus lados encontramos los agujeros de los conductos eyaculadores. También hay el sinus prostático, donde, bueno, hay los agujeros de desembocadura de las glándulas de la próstata. Esta porción está rodeada por la próstata y cuando esta aumenta de tamaño, por ejemplo, bueno, con la edad o a causa de un cáncer benigno de próstata, se provoca el cierre de la uretra y entonces no se puede orinar hasta que en la vejiga no haya mucha presión para conseguir dilatar la próstata. También tenemos la porción membranosa, que en esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria, que nos permite controlar el reflejo de la micción.
También tenemos la porción esponjosa, que es la porción que circula por el cuerpo esponjoso del pene. Y la porción navicular que recibe este nombre ya que tiene justo antes de salir por el orificio uretral externo la fosa navicular. Y continuando con la exposición, le paso a mi compañera, que es la indicación, recolección, procesamiento de laboratorio de muestras citológicas de orina. Buenas noches. Me toca exponer métodos de recolección de muestras para citología de tracto urinario. Los principales métodos de recolección son orina espontánea, orina con catéter, técnica de muestreo directo y cepillado directo. Bueno, iremos detallando cada uno de estos puntos en las siguientes diapositivas. Solamente para resaltar las técnicas de muestreo directo, son como tres, ¿no? 3 puntos. Lavado de vejiga o verbotaje, y colección celular por cateterismo retrógrado de los uréteres y cepillado directo. Bueno, la selección del método de recolección y procesamiento depende, ¿no? de las circunstancias del paciente y también el objetivo del examen. Siguiente, por favor. Ya, empecemos por orina espontánea. Eh, bueno, por lo general es el mejor espécimen que se puede recolectar porque es la muestra en fresco, ¿no? Generalmente es la segunda muestra del día. Eh, para recolectar una buena muestra, pueden ser de 3 días consecutivos, ¿no? Una buena muestra citológica. El volumen tiene que alcanzar hasta 300 mililitros, para lo cual tenemos que agregar un fijador, ¿no? Porque las células eh, pueden fácilmente degradarse, ¿no? El fijador generalmente es etanol al 50%. O también pueden ser muestras de orina frescas, ¿no? De 6 a 12 horas. Bueno, en este caso no requiere el fijador. Eh, Las orinas que son fijadas con el etanol, bueno, después de las 48 horas, ya van a requerir que estén refrigeradas, ¿no? Siguiente, por favor. Tipo de muestra para el estudio citológico. Acá es como que vamos a ver las desventajas y las ventajas de cada tipo de recolección de muestra. En orina espontánea, la detección selectiva es como que rutinaria, ¿no? Es una de las pruebas más comunes que se hacen, ¿no? Para ver citología urinaria. Las ventajas que no es invasiva, no requiere mayor trabajo que pedirle la muestra al paciente. Las desventajas que no se puede juntar muchas células con este método. Eh, También la desventaja es que muy rápido se generan las células que podemos obtener con este método, ¿no? Bueno, se recogen las muestras unas 3 horas después de la micción. En la orina por sonda, esta detección de método es dependiendo, ¿no? En pacientes mayores, adultos, que se pueda utilizar sonda. Eh, lo bueno es que con este método se puede juntar mayor cantidad de células. Eh, Sus desventajas son, lo malo es que es mayor riesgo de infección por el tiempo que pueda tener con la sonda. Y también, bueno, por lo mismo de lo manipulable, se puede generar las muestras, las células, ¿no? Eh, También tiene una alta celularidad y grupos de tipo papilar
que pueden llevar a un sobrediagnóstico de carcinoma ureterial. El otro método sería el lavado vesical. Esto ya es como que para una persona que ya tenga el diagnóstico, es como un seguimiento, ¿no? Para hacerle, para hacer este método de lavado vesical se utiliza cloruro de sodio. La ventaja es que tiene alta celularidad, buena conservación celular, bueno, no al 100%, pero menos contaminación. Y las desventajas hasta ahorita no se han descrito todavía, ¿no? Tiene mayor sensibilidad en la orina espontánea, mayor sensibilidad que la orina espontánea. Y por último sería el cepillado de la vía superior, que bueno, esto ya viene siendo como un tipo de biopsia, ¿no? Es como que recolectar la muestra ahí en el mismo lugar de la lesión. Permite localizar de forma exacta la lesión. Bueno, en desventajas, que es invasiva, no hay muchas descritas hasta ahora. Y la ventaja que tiene, podemos obtener mayor cantidad de células y bueno, grupos de tipo papilar que pueden llevar a un sobrediagnóstico también. Siguiente, por favor. A ver, el proceso de los especímenes urinarios, hay varias técnicas para el procesamiento de muestras urinarias, ¿no? Para microscopía, incluyendo preparaciones a base de líquido y centrifugación por filtros de membrana también. Bueno, las más utilizadas son los que son por centrifugación, que se hace centrifuga a 3500 revoluciones por minuto por 15 minutos, hasta obtener un palet que será extendido en las láminas portaobjeto y fijadas con alcohol, dependiendo de la coloración a utilizar, ¿no? Eh, en lo que se refiere al palet, es lo mismo que en una orina normal, que se procesa para microscopía, es el sedimento, ¿no? Vendría a ser. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo como que con el proceso de lo que primero recolectamos, ya obtenemos nuestro extendido y pasamos pues a las tinciones, ¿no? Las tinciones más utilizadas para estas muestras, para estos extendidos, el principal todavía hasta ahora sigue siendo el Papa Nicolau, ¿no? Eh, que también podríamos completarlo con YEMSA, porque resaltan los núcleos celulares en el fondo hemático y suele acompañar a las muestras patológicas. Bueno, también si es que se puede requerir el caso, se utiliza técnicas especializadas como el PAS, el Musicarmin, el Sil-Nielsen. También están las coloraciones como Steinmeier, el MIL y el Wright y el azul de toluidina, ¿no? La Unión Europea, bueno, hasta ahora aconseja primero utilizar la microscopía de contraste de fases para evaluar el sedimento de orina, ¿no? Siempre con un colorante que haga un buen contraste para poder identificar mejor las células, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a lo que vamos a ver, como se dice, a lo que vamos a encontrar después de todo de este proceso de recolección, de sedimentación, de coloración, ya vamos a ver lo que vamos a ver en nuestro frotis, por decirlo así, ¿no? Nuestro extendido del sedimento. Las principales indicaciones para el uso de la citología, bueno, de los trastornos del tracto urinario inferior son, bueno, el diagnóstico de cánceres urinarios de alto grado como carcinoma plano in situ. Las técnicas citológicas son limitadas en la identificación de tumores papilares bien diferenciados de bajo grado. Se utiliza rutinariamente también el seguimiento de pacientes con antecedentes de cáncer, o sea, los pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer de vejiga, ¿no?
y de todas maneras se le hace un seguimiento para descartar que vaya esto a dar un rebrote, ¿no? Las células que encontramos ahí son, pues, en la uretra están las células, el tipo de epitelio plano estratificado, escamoso, pavimentoso, como ya lo explicó mi compañera. Bueno, ahí están las células superficiales, intermedias y basales. También está en la vejiga, uréteres y pelvis renal. Encontramos ya las diferentes células, ¿no? Está el epitelio estratificado, transicional o urotelio, o de la vía urinaria descendente, también como lo conocemos, ¿no? También tenemos las células basales, con sus medidas en micrómetros de 15 a 20, las intermedias de 30 a 50, superficiales de 60 a 80, ¿no? Y ya en los túbulos renales encontramos a las células renales, que son bien características, ¿no? De 14 a 16 minutos. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora pasamos con la clasificación de células uroteliales. Tenemos a las células uroteliales superficiales. Estas células también son conocidas como las células paraguas. Estas son un tipo de células epiteliales que recubren el inferior del tracto urinario, incluyendo la vejiga, los uréteres y la parte de la uretra. Estas células también forman la capa externa de la uretra, del urotelio, y también una membrana para que actúe como una barrera de protección para los tejidos subyacentes. En sus características, en su forma y tamaño, estas células son grandes y a menudo tienen forma de paraguas, lo que les permite cubrir varias células basales subyacentes. En su función, su principal función es proteger los tejidos subyacentes de la orina, que puede ser tóxico debido a su contenido de desechos metabólicos y productos químicos. En su impermeabilidad, tienen una capa apical rica en lípidos y proteínas específicas que ayudan a crear una barrera impermeable, evitando así que la orina penetre en los tejidos subyacentes. En su regeneración, estas células tienen una capacidad de regeneración significativa, lo que es importante para así mantener la integridad del urotelio después de los daños o lesiones que puedan haber. En las características morfológicas, las células acá son grandes, ya que pueden medir de 20 a 30 micras de diámetro, pudiendo alcanzar hasta las 100 micras. También, como ya lo mencioné, tienen forma de copa de paraguas. Su superficie es redondeada y tiene bordes festoneados, lo que le da un aspecto poliédrico de 5 a 6 lados. También son multinucleadas y sus núcleos son céntricos de forma redonda. Su cromatina es regular, fina y presenta nucleolos, y la relación núcleo-citoplasma es baja. Luego tenemos a las células uroteriales intermedias. Estas son una parte crucial del epitelio transicional que recorre el tracto urinario, incluyendo la vejiga, los uréteres y la pelvis renal. Estas células forman la capa intermedia del urotelio entre las células basales y las células superficiales. En sus características, en la forma y tamaño, estas son de tamaño intermedio y a menudo tienen una forma poligonal. En su función, las células intermedias juegan un papel importante en la transición y diferenciación de las células basales hacia las células superficiales. También son cruciales para el mantenimiento y la regeneración del urotelio. En el caso de su regeneración, estas células son esenciales para la regeneración del epitelio urinario después de una lesión, y estas células pueden proliferar y diferenciarse para así reconstruir al urotelio que está dañado. En las características morfológicas, en estas células son semejantes a las células parabasales del epitelio escamoso en tamaño, ya que pueden medir de 10 a 20 micras. Su citoplasma es piriforme o piramidal y es escaso y basófilo. Su núcleo es esférico con cromatina granular fina, y el contorno nuclear es grueso y se pueden observar de 1 a 2 nucleolos. Ahora tenemos a las células uroteliales basales. Estas son la capa más profunda del epitelio urotelial que recorre el tracto urinario.
incluyendo la vejiga, los uréteres y la pelvis renal. Estas células son fundamentales para las estructuras y la función del urotelio. En sus características, en la forma y tamaño, estas son células más pequeñas y cúbicas o columnar bajas. Su tamaño es menor comparado con las células intermedias y las superficiales. En su función actúan como una población de reserva de células madre o progenitoras que pueden proliferar y diferenciarse para reemplazar a las células dañadas o perdidas del epitelio. En su regeneración, debido a su capacidad proliferativa y diferenciadora, estas células son esenciales para la regeneración y reparación del urotelio después de una lesión. En las características morfológicas son las células más pequeñas del urotelio, midiendo de 10 a 15 micras. También su forma es esférica o alimonado con un núcleo esférico bien conservado. Presentan nucleolo, su citoplasma es débilmente basófilo y se tiñen con intensidad variable y tienen una alta relación núcleo-citoplasma. Esta celularidad es muy rara encontrar en la orina, mientras que en los lavados o en la caterización y cepillados es más común encontrarlas formadas en racimos. Ahora también tenemos a las células uroteliales caudadas. Estas son un tipo particular de células que se encuentran en el epitelio urotelial, aunque no son tan comúnmente mencionadas como las células basales, las intermedias o las superficiales. En el contexto del urotelio, el término caudadas puede referirse a una forma celular que se encuentra en ciertas condiciones patológicas o durante el desarrollo de estas. En sus características morfológicas, tienen forma alargada o en forma de cola, lo que les da su nombre. La cola o extensión puede variar en longitud y grosor, y generalmente se proyecta desde uno de los extremos de la célula. Tiene núcleo ovalado o ligeramente alargado, siguiendo la forma de la célula, y su citoplasma es abundante en la región central de la célula con una extensión que se proyecta hacia la cola. Ahora le doy paso a mi compañero. La patología benigna del tracto urinario son crecimientos no cancerosos que no se propagan a otras partes del cuerpo. Serían relativamente comunes y generalmente no ponen en peligro la vida. Hay diferentes tipos, pero sobre todo tres comunes en el tracto urinario, los cuales serían adenomas, que estos tumores se originan en las células glandulares del tracto urinario y pueden ocurrir en cualquier parte del tracto urinario, pero son más comunes en los riñones y en la vejiga. Los adenomas también suelen ser pequeños y un crecimiento lento y rara vez causan síntomas. También tenemos pólipos, que son tumores que crecen en el revestimiento del tracto urinario. Pueden ocurrir en cualquier parte y pueden ser comunes en la vejiga y en la uretra. También estos pólipos pueden ser pequeños y de crecimiento lento, y rara vez también causan síntomas. Por último, tenemos los fibromas, que estos tumores se originan en el tejido conectivo del tracto urinario y pueden ocurrir en cualquier parte de este mismo, pero son más comunes también en los riñones. También suelen ser pequeños y de crecimiento lento. En la patología maligna, los tumores de bajo grado del tracto urinario presentan un desafío diagnóstico, ya que pueden presentar características citológicas sutiles que dificulten su diferenciación de células uroteriales benignas, y la citología urinaria juega un papel crucial en la evaluación inicial de tumores. Las características de esta patología son pleomorfismo nuclear leve, aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia nuclear y alteraciones nucleares. En la patología maligna de tumores de alto grado, en el tracto urinario sobre todo son un tipo de cáncer que se origina en las células, las cuales recubren el interior de los riñones, los uréteres y la vejiga y la uretra. Estos tumores también son caracterizados por su rápido crecimiento y la capacidad que tienen para invadir y destruir los tejidos circundantes. También en este tipo de patología maligna existen tumores más comunes, que serían el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, el cáncer de uréter y el cáncer de uretra. Todos estos se darían en las mismas células y son tipos de cánceres relativamente raros. Le doy pase a mi compañero. Ya. Ahora voy a hablar sobre el sistema de París para el reporte de citología urinaria. Diego, ¿puedes avanzar, por favor?
Bueno, el sistema de París ha sustituido al sistema Papá-Nicolau como sistema de citodiagnóstico de orina. Este ha logrado aumentar la sensibilidad y el valor predictivo negativo sin perder especificidad y establecer un riesgo de malignidad para cada categoría diagnóstica. ¿Puedes avanzar, por favor? Gracias. En la categoría no diagnóstica o insatisfactoria, se reporta de esta forma cuando la celularidad y su contenido varían ampliamente. Es por ello que la calidad de la muestra se ve comprometida y es debido a la degeneración celular. Entre los criterios citomorfológicos podemos encontrar cambios debido al crecimiento excesivo de contaminantes, un 75%, microbios o células oscurecidas por sangre, exudados y otros artefactos, extendidos a celulares, frotis que contienen solo células epiteliales. En el caso de orina espontánea, cuando es menor a una célula urotelial en menos de 30 mililitros de muestra. Cuando es una muestra de orina instrumentada, siendo menor a 10 células uroteliales, también se considera insatisfactoria. Con respecto a la citología en base líquida, es insatisfactoria cada vez que haya un extendido que contenga menos de 20 células por campo y generalmente ocurre en lavados vesicales. El riesgo de malignidad de esta categoría es menos del 5%. En este caso se debe repetir la citología y realizar una citoscopía en 3 meses si hay alta sospecha clínica, pues, ¿no? Diego, ¿puedes avanzar, por favor? Gracias. Negativo para carcinoma de alto grado. Implica la ausencia de síntomas atípicos, sospechosos o células malignas en una muestra adecuada. Por lo tanto, los criterios citomorfológicos que debemos de tomar en cuenta son o van a ser presencia de células uroteliales normales y no vesicales, escamosas o glandulares, células normales inesperadas como vesícula seminal o en el tracto genital femenino, fragmentos de tejido sin cambios morfológicos. Con respecto a las características que atribuyen a la inflamación, podemos definirlo como cambios reactivos. Alteraciones por cálculos como la presencia de grupos sin atipias, y va a ser importante también acotar que la palabra atipia no debe ser utilizada en esta categoría. Cambio citopático viral o poliomavirus, en el que se observa atipia nuclear dada por aumento de la relación núcleo-citoplasma, núcleos de aspecto en vidrio esmerilado, con condensación y marginación de la cromatina. Los riesgos de malignidad para esta categoría van a ser del 0 a 2% y se debe hacer un seguimiento clínico cuando el médico tratante lo vea necesario. Diego, ¿podrías avanzar, por favor? Gracias. Esta categoría se refiere a que la atipia se debe asemejar a un carcinoma urotelial de alto grado, pero carece de cantidad de números como para confirmarlo. Esto no incluye cúmulos papilares sugerentes a neoplasia urotelial de bajo grado. Entre los criterios citomorfológicos que vamos a encontrar en esta categoría van a incluir cambios celulares que cumplen o requieren criterios mayores y solo un criterio menor. Entre los criterios mayores que vamos a encontrar va a ser células uroteliales no superficiales y no degenerativas con un aumento de la relación núcleo-citoplasma mayor a 0,5. Entre los criterios menores va a haber una hipercromasia nuclear, una membrana nuclear irregular que va a tener borde cromático o contorno nuclear, cromatina irregular gruesa y agrupada, y además tienen núcleos grandes y prominentes cromocentros. Entre los riesgos de malignidad de este criterio va a ser de un 8 a 35% y se debe realizar un seguimiento clínico cuando se vea conveniente y también hacerse pruebas auxiliares. Diego, ¿podrías avanzar, por favor? Gracias. En esta clasificación, como criterio mandatorio se deben encontrar células uroteliales no superficiales y no degenerativas, que van a mostrar un incremento de la relación núcleo-citoplasma del 0,5 a 0,7, y este va a ser un criterio requerido. También se va a encontrar una moderada severa hipercromasia. Este también va a ser un criterio diagnóstico requerido. Y además que esta hipercromasia también se puede comparar con las células paragua o los núcleos de las células intermedias.
En adición a una de las dos características siguientes, va a haber una cromatina irregular grumosa, membrana nuclear marcadamente irregular, y en características que pueden ser vistas pero no necesarias, vamos a encontrar focalización excéntrica del núcleo, fondo necrótico, pleomorfismo, mitosis y cuerpos apoptóticos. Con respecto a los riesgos de malignidad de este criterio, vamos a encontrar un 50-90% y va a ser necesario llevar a cabo un seguimiento más agresivo, en la cual se realice una prueba de citoscopía y también una biopsia. Diego, puedes avanzar, por favor. Gracias. Neoplasia urotelial de bajo grado. Antes de explicar esta categoría, es necesario definir ciertas terminologías como es la LGUN o LGUN, que se refiere al término citológico combinado para neoplasias uroteliales de bajo grado, también las papilares, la cual incluye el papiloma urotelial y la neoplasia intraurotelial plana de bajo grado. Entre los principios citomorfológicos de esta categoría podemos encontrar las siguientes características celulares: abundante celularidad, grupos papilares celulares tridimensionales que se conocen como agrupación de células con superposición nuclear en las formas papilas con ejes fibrovasculares con capilares, especialmente si la célula es examinada en el bloque. Para los riesgos de malignidad de este criterio, de las neoplasias uroteliales de bajo grado, va a ser un 10% en esta ocasión, pero es muy importante realizar una biopsia para continuar y así evaluar el grado y la etapa de la lesión. Diego, ¿podrías avanzar, por favor? Gracias. Uno de los factores más importantes en esta categoría es el número de células uroteliales atípicas que se encuentran en la muestra. También es un criterio para clasificar las citologías de orina como con la clasificación de positivo sospechoso. Por esta razón debemos tener en cuenta los siguientes criterios citomorfológicos. Vamos a encontrar un aumento de la relación núcleo-citoplasma mayor a 0,7 o un núcleo que ocupa más de un 70% del tamaño total. Una hipercromasia, así está bien. Membrana nuclear irregular, cromatina gruesa, en este caso para hacer un diagnóstico definitivo de carcinoma urotelial de alto grado, debemos de tener como mínimo 5 células con todas las características descritas, y si es una muestra instrumentada, por lo menos 10. Para el carcinoma urotelial de alto grado, el riesgo de malignidad va a ser un mayor del 90% y se debe hacer un seguimiento más agresivo, incluyendo citoscopía, biopsia y puesta en escena para combatir la enfermedad. Por último, puedes avanzar, por favor. Gracias. Otras neoplasias malignas, primarias y metastásicas. Es poco común, pues equivale a menos del 5% de las neoplasias vesicales. Sin embargo, dentro de estas categorías podemos encontrar a cualquiera de estas patologías. Entre carcinomas de células escamosas, carcinoma de células clara, adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, sarcoma, melanomas, linfomas y malignidad hematolinfoide. Igualmente al anterior, su grado de riesgo de malignidad va a ser mayor al 90%, de igual forma como ya lo había mencionado el carcinoma urotelial de alto grado, y se debe realizar un tratamiento agresivo que va a incluir citoscopía, una biopsia y una puesta en escena. ¿Puedes avanzar, por favor? Como conclusiones, vamos a tener que el conocimiento de la citología e histología del tracto urinario, junto a la aplicación del sistema de París para el reporte urinario, del citológico urinario, son herramientas fundamentales para el diagnóstico preciso de enfermedades renales y urológicas. La comprensión de las características citológicas e histológicas normales y las alteradas. Bueno, en siguiente tenemos las referencias y eso sería todo. Gracias.